Bueno, vamos a continuar entonces con la clase número 9, que forma parte, ¿no es cierto?, de las temáticas anterior, que tiene que ver con las funciones del auxiliar docente principal, donde entre otras cosas, ¿no es cierto?, que ya abordamos la semana pasada, los instrumentos que están bajo su responsabilidad es construir esos documentos. Ya saben que él es el jefe de los auxiliares docentes, es nuestro jefe. Además de las funciones establecidas en el Reglamento General para Establecimiento de Enseñanza Secundaria, que está bajo el número 14, que a partir en la página 241 están sus funciones o sus responsabilidades. Si bien es una normativa muy viejita, pero está actualizada, digamos, son cuestiones que están en plena vigencia. Y por lo tanto, entonces, ahí establece, ¿no es cierto?, que el auxiliar docente principal tiene que elevar diariamente al jefe inmediato el parte general de las actividades en las que conste, además de la asistencia de los alumnos, ¿sí? Es lo que ya vimos, ustedes lo tienen, digamos, en la clase anterior. Además, debe exigir el estricto cumplimiento de las funciones que le compete al personal a su cargo, informando al superior inmediato, ¿no es cierto?, el cumplimiento de los deberes en que incurra el mismo, sin perjuicio de adoptar las medidas inmediatas que el caso requiere. Informe detallado y objetivamente los pedidos de medidas disciplinarias solicitadas, que ahora son medidas reparadoras, ¿no es cierto? Que si, bueno, esto ya también los abordamos en clases anteriores, que si un alumno incurre en una inconducta, siempre es una medida que toma el cuerpo directivo, ¿no es cierto?, de, de que la sanción o el llamado a atención o la medida disciplinaria, hoy denominada reparadora, no perjudique, ¿no es cierto?, en la trayectoria escolar del estudiante, ¿sí? Que habíamos hablado de un ejemplo, que si el alumno pinta un banco o raya el pizarrón, bueno, tendrá entonces como una medida reparadora que venga 10 minutos antes y prepare el aula para recibir a sus compañeros del curso, ¿sí? U otra responsabilidad que le va a significar a él un esfuerzo más, digamos, para reparar ese daño, pequeño daño que ha realizado la institución, ¿sí? Así que bueno, esto es una de las funciones, ¿no es cierto?, de la auxiliar docente principal, además. Suscribir en el día las notificaciones a los padres o tutores y los educandos sobre ausencias, tardanzas e indisciplina en lo que estos incurrieran, pudiendo delegar esta función en los preceptores que hoy nos llamamos auxiliares docentes, ¿sí? Entonces, si el auxiliar docente no se anima o no está, digamos, en condiciones de firmar ese parte o esa citación o ese acta que tiene que notificar el padre, entonces inmediatamente recurrimos al auxiliar docente principal, donde, bueno, a través de ella se le cita o se le notifica al tutor dicha situación, ¿sí? Y otra de las funciones del auxiliar docente principal es el control estricto del cumplimiento y comienzo y finalización de las clases y duración de los recreos, ¿sí? Entonces también eso es función específica del auxiliar docente principal, porque muchas veces vemos que cuando estamos de turno, dejamos un poquito más de tiempo en los recreos a los estudiantes, o al revés, no estamos prestando atención a la duración de las clases áulicas, entonces a veces el profesor sale y nos dice, por favor, toque el timbre, auxiliar, ya es la hora, ya se pasó, así, ¿sí? Entonces eso tenemos que evitar que el profesor o nuestra autoridad jerárquica esté respondiendo o esté llamándonos la atención
ante esta falta de puntualidad, digamos, de funciones también propiamente nuestra, digamos. Así que esta es función del auxiliar docente principal, estar atento a que esto no suceda, digamos, o que esto suceda en la normalidad, ¿sí? Es responsable también, porque si nos olvidamos nosotros de tocar el timbre o de avisar que los estudiantes deben entrar al curso porque ya inician las actividades áulicas, o deben salir al recreo porque ya terminan las actividades áulicas, entonces el auxiliar docente debe estar prestando atención a toda esta cuestión y tiene que actuar en el momento preciso, ¿sí? Bien, otra de las funciones es, del auxiliar docente principal es elevar anualmente un informe sobre las tareas cumplidas y su evaluación sobre el año respectivo, tomando en cuenta las observaciones hechas por los preceptores, que somos nosotros, por supuesto, y las propias, ¿no? Proponiendo las medidas que crea conveniente para el mejor desenvolvimiento para las actividades escolares. ¿Sí? Finaliza el año, tenemos que juntarnos con nuestro auxiliar docente principal a hacer un recorrido de lo que fue nuestro trabajo, nuestra tarea, durante el ciclo, ¿sí? O durante el tiempo que yo estuve en la institución, cumpliendo una suplencia, ¿sí? O una tarea corta, ¿no es cierto? Entonces tengo que ayudar, pensar y a evaluar, digamos, todas las cosas positivas, negativas que tuvimos durante el desarrollo del ciclo escolar, ¿sí? Entonces esto nos va a servir, o le va a servir al auxiliar docente principal, planificar de otra manera o seguir con las mismas actividades que nos resultaron muy buenas durante el año, ¿cierto? Esto es para planificar para el próximo año. Bien, otra de las funciones es mantener actualizados y convenientemente archivados los inventarios parciales y de los ambientes y elementos a su cargo. Por ejemplo, su propia oficina con los equipamientos que son necesarios para desarrollar una tarea, donde mínimamente debo tener un mueble para archivar las documentaciones, ¿no es cierto? Así que debe estar bajo su resguardo esos elementos, ¿sí? Resguardo en el sentido de que principalmente tiene que cuidar los muebles que se le otorgan, ¿no es cierto?, bajo su responsabilidad, ¿sí? Que ustedes no crean necesario, pero tengo que ver, cuando yo recibo un equipamiento para mi lugar de trabajo, tengo que prestar atención, si tiene inventario, en qué condición está ese mueble que recibo, ¿sí? Si tiene llave, si las llaves funcionan, entonces tengo que, por supuesto, labrar un acta en las condiciones, plasmando las condiciones en que yo recibo ese equipamiento, ¿sí? Porque mi función es importante, ¿no es cierto? Y o es de jerarquía, entonces también tengo la responsabilidad de conocer qué es lo que recibo, ¿no es cierto? Y cuidarlo, por supuesto. Bien, otra de las tareas que tiene el auxiliar docente principal es calificar en primera instancia el personal de su jurisdicción, según los términos de la ficha de concepto anual respectiva. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, los auxiliares, o todo el personal, incluidos los auxiliares docentes, somos calificados a fin de año, ¿sí? Con una hoja de concepto, ¿sí? A través de ese instrumento que se llama hoja de concepto, donde tenemos 4 ítems que el personal directivo nos califica, y por supuesto que es muy importante los aportes que hace el auxiliar docente principal para que la directora o el vicedirector pueda hacer esa calificación conceptual y numérica a fin de año, ¿sí? Siempre y cuando, bueno, tenemos un auxiliar que nos acompañe y está en condiciones de decir objetivamente eh, cómo nos desenvolvimos durante el año, porque para eso hay instrumentos donde se van plasmando, ¿no es cierto?, eh, el trabajo o el cumplimiento más que nada del auxiliar docente que, que está a su cargo, ¿no es cierto? Así que bueno, esto también es un poco la responsabilidad del auxiliar docente principal, aportar desde su mirada, desde su acompañamiento, desde sus exigencias, eh, esta,
esta evaluación, digamos, hacia el personal directivo, para que el directivo tenga en cuenta estos aportes del auxiliar docente principal a la hora de calificarnos allá por el mes de diciembre o principio del año siguiente, ¿sí? Bien. Es responsables también de esta tarea, ¿no es cierto?, de los registros de asistencia de los alumnos del turno, ¿sí? Que ya obviamente ustedes ya los conocen a los registros de asistencia, pueden ser planillas de asistencia en muchas escuelas que no utilizan el registro propiamente de asistencia e inasistencia. Por supuesto que debe tener los duplicados de los partes que diariamente eleva a la regencia, en este caso al personal jerárquico, ¿no? Por estos términos aparecen en esta reglamentación porque, bueno, son términos que se fueron utilizando en ese momento, ¿no es cierto? Ahora es personal jerárquico o directores, vicedirectores. Tiene que tener resguardados, ¿no es cierto?, los originales de los partes que diariamente recibe de los preceptores. Si son partes diarios, que usted ya lo conoce y hicieron la tarea, ¿no es cierto?, se le va entregando al auxiliar docente principal, a medida que va terminando la jornada se va entregando. O el parte semanal, que también muchas de las escuelas utilizamos eso, entonces finaliza la semana y se le entregamos cumplimentado ese parte semanal a nuestro jefe inmediato, que es el auxiliar docente principal. También está como bajo su responsabilidad los registros de disciplina y toda otra documentación referida a su función, ¿sí? Así que, bueno, más adelante les voy a contar cuáles son los otros instrumentos, ¿no es cierto? Bueno, en muchas escuelas, no sé si en muchas, pero hay escuelas todavía en nuestra provincia que existe el cargo del subjefe de preceptores, y principalmente es aquellas escuelas que fueron transferidas de la nación a la provincia hace muchísimos años, y ese cargo siguió quedando y por lo tanto se sigue cubriendo, ¿sí? Y en realidad el subjefe de preceptores prácticamente cumple la misma función que el auxiliar docente principal, ¿sí? Porque ahí lo dice, el subjefe dependerá directamente del jefe de preceptores, quien le fijará las tareas que realizará cuando se desempeñen en el mismo turno, más aún cuando se desempeñen en el mismo turno, ¿no es cierto? Así que es un cargo que existe, es un cargo que está, no todas las escuelas, en la mía no hay, pero es un cargo, ¿no es cierto?, que está, que en muchas escuelas grandes les sirve porque, bueno, obviamente sabemos que el auxiliar docente principal, si es una escuela muy grande, necesita como un ayudante, digamos, ¿no? Bueno, en este caso, en estas escuelas están estos cargos que son muy importantes para el desarrollo de la tarea. Bien, también es responsabilidad, ¿no es cierto?, del auxiliar docente principal o del auxiliar docente principal, tener a su cargo o tener a primera mano o arriba a su escritorio, como nosotros les decimos siempre, el calendario escolar. ¿Por qué? Porque el calendario escolar es un instrumento, ¿no es cierto?, por la cual nos regimos diariamente, o semanalmente, o anualmente, ¿sí? Miramos el calendario porque, ¿qué sacamos de ahí? Por supuesto, lo que primero miramos son los feriados, ¿no es cierto?, para volcar esta información a los partes diarios, a los registros de asistencia o planillas de asistencia, o a los libros de temas, ¿sí? Que ustedes también ya lo conocen muy bien. Entonces debemos tener este calendario porque también debemos saber en qué momentos los estudiantes deben rendir las materias pendientes de aprobación, o si viene un egresado y para preguntar cuándo es el momento que debe rendir su materia que le quedó, que no se pudo recibir. Entonces nosotros tenemos que estar conociendo ese calendario, ¿sí? Para informarlos a nuestros alumnos e informarlos a los estudiantes o informarlos a los tutores cuando preguntan. Principalmente las preguntas que hacen es referidas a las fechas de examen, ¿no es cierto? Bien, entonces el auxiliar docente principal debe tener y debe conocer ese calendario escolar. Y obviamente
están las fechas previstas de los actos, las efemérides, ¿sí? Que también como auxiliares docentes nos hacemos cargo, ¿no es cierto?, de tener preparada esa pizarra con la información, con las efemérides escolares, ¿cierto? O si no, lo contrario, lo tiene que hacer el auxiliar docente principal, no, no hay otra historia, ¿no? O la escuela dispone que un departamento esté a cargo mensualmente o semanalmente. El departamento de lengua, el departamento de ciencias sociales o el departamento de educación física. Bueno, entonces siempre hay un responsable, y si no lo hay, por supuesto, lo tiene que cubrir esa parte, digamos, el auxiliar docente principal. Bien, entre otras cosas debe tener entonces el listado de alumnos por curso de dicción actualizado, listado completo de los profesores y auxiliares docentes actualizado, los horarios de clase de cada curso de división, los horarios de cada profesor. ¿Por qué son necesarios estos? Porque si yo voy y le digo a mi jefe de preceptores, señor o profesor o fulano de tal, ¿qué tiene el profesor González o con qué curso tiene el profesor González en este momento o en el próximo módulo? Porque yo quiero adelantar la clase o hablar con el profesor, o un tutor le está buscando al profesor, o un alumno le está buscando al profesor, y entonces inmediatamente ella tiene o él debe saber en qué curso está mirando los horarios del profesor, ¿sí? Bien, esos son datos entonces eh, importantes, y son instrumentos importantes que el auxiliar docente principal debe tener a mano esta información. Bueno, otra responsabilidad que tiene el auxiliar es hacer el relevamiento de inasistencia de los profesores y auxiliares docentes, como ya lo conocieron ese instrumento. Por un lado se registran la información de los profesores, por otro lado los auxiliares docentes, y en el anverso de ese instrumento se registran el movimiento de los estudiantes diariamente. Bueno, como les decía, la estadística diaria o semanal de los alumnos. Tiene que tener un cuaderno de comunicaciones para escribir las circulares internas entre el auxiliar docente principal y el auxiliar docente, ¿no es cierto? Eh, Todo esto tiene que estar escrito, por eso son circulares internas, son escritos internos, donde nos informa o nos notifica de tal situación nuestro jefe inmediato, ¿sí? Así que dentro de las 48 horas yo tengo que estar notificada eh, de esa información que ha emitido mi jefe inmediato. Además tiene que tener el registro de espacios curriculares a compensar o materias pendientes de aprobación, ¿sí? Recurro a esa persona, a mi jefe, para que me dé ese instrumento que yo tengo que completar para mis alumnos. Obviamente que debe tener, o que debe emitir, las constancias de alumno regular o certificado de alumno regular, que también ustedes ya lo construyeron, digamos, lo completaron en la clase anterior. Bueno, acá una aclaración: las constancias de alumno regular o certificado de alumno regular, que estamos hablando del mismo instrumento, siempre se emite, o la institución emite, al inicio del ciclo escolar y al finalización del ciclo escolar, ¿sí? Al inicio del ciclo escolar, para los padres, ¿no es cierto?, que son empleados y que cobran un salario por ese hijo o hija, y es obligación como empleados de la público, ¿no es cierto?, sean docentes, policías, bueno, la profesión que tenga, y sean empleados del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, eh, retirar de la institución ese certificado de constancia de alumno regular. Durante el año también se emite un certificado, un duplicado, para otros trámites, por ejemplo, para la obra social, para las becas, o para un trámite en particular que le pide, ¿no es cierto?, una oficina del Estado a los tutores. Entonces nosotros siempre tenemos que poner duplicado cuando vamos a emitir nuevamente ese certificado. Y bueno, y a fin de año se
Se pone finalización del ciclo lectivo porque también, así como es obligación del inicio escolar de que los tutores presenten ese certificado ante el trabajo, hasta el ente que desempeña funciones, también es obligación, ¿no es cierto?, finalizado el ciclo escolar de la presentación de dicho documento, para que sigan cobrando, ¿no es cierto?, este beneficio que es la escolaridad. Bien, otra de las funciones entonces, o otra de las tareas es tener un registro de inscripción a mesas examinadoras. Muchas escuelas habilitamos un cuaderno para inscribir a los estudiantes el momento, ¿no es cierto?, de rendir los exámenes. Hacemos un listado, una inscripción previa para saber cuántos estudiantes se van a presentar a las distintas mesas de exámenes, a las distintas materias, y es necesario hacer entonces este registro, y también para ir controlando, ¿no es cierto?, qué alumnos se inscriben, y si no se inscribieron, también es mi tarea como auxiliar y como auxiliar docente principal, este, ver qué pasó con ese estudiante, por qué no se inscribió, siempre y cuando está en la institución educativa, por supuesto, o sea, un alumno regular de la institución donde yo trabajo, ¿sí? Entonces el auxiliar docente principal también tiene que hacer ese trabajo, ese sondeo o ese seguimiento con, eh, con el auxiliar o directamente con el alumno. Bien. La solicitud del permiso de examen tiene que tener también el- nuestro jefe inmediato, que también ustedes ya lo supieron completar. El acta volante de examen, que también lo tuvieron que completar, pero con un detalle que en este acta de examen, una vez que en este caso la semana pasada, la clase anterior hicimos, ¿no es cierto?, el acta volante de la alumna Gómez Brisa. Por supuesto, es una sola alumna que rendía Lengua y Literatura 1. Siempre se pone debajo del apellido, se pone libro y folio, para que inmediatamente nosotros tomemos ese acta una vez que finaliza el examen, el profesor registra en el libro de acta de examen y esa planilla va a la auxiliar docente principal y nosotros tenemos que ir a buscar, a pedir a nuestra jefa ese acta para volcar los datos, ¿no es cierto?, a nuestro registro anual o a las planillas preparadas para registrar esas calificaciones. Entonces, inmediatamente tenemos que ver qué libro y folio, qué libro utilizó y en qué folio está registrada esa nota y verificar nuevamente, ¿sí? Porque por ahí pasó que el profesor se equivocó de libro, se equivocó de folio, entonces ese también es mi trabajo, ese es mi control, ¿sí? Más aún del auxiliar docente principal. Se supone que cuando yo voy a agarrar el acta, voy a pedir el acta para volcar esa información a mis registros, ya el auxiliar docente controló, visó que esa acta esté debidamente cumplimentada, con los datos correctos, ¿sí? Así que, por eso le digo, muchos colocaron el folio del libro allá por arriba del acta, que por ahí me costó encontrarla, porque estoy muy acostumbrada a verlo debajo del listado de los alumnos, en este caso fue una alumna, pero si yo tengo 5 o 6 alumnos más que rinden la materia, una vez que finaliza los datos de los estudiantes, ahí va libros y folios, ¿sí? Bien, aclarado esto, otros de las tareas que tiene el auxiliar docente principal es la solicitud de exención de educación física, ¿sí? Ya sea por salud o por trabajo, que también lo vieron, ¿sí? Entonces, estos son los formularios que el auxiliar docente tiene que tener en un lugar accesible, ¿no es cierto?, para cuando el estudiante solicita al auxiliar, el auxiliar docente debe recurrir al auxiliar docente principal para que le facilite estos instrumentos que el alumno está solicitando, ¿sí? Y por supuesto que tiene que tener el acuerdo institucional, ¿sí? Porque esto se los entrega a los estudiantes cuando se inscriben a principio de año, o, y tiene que tener, por supuesto, una copia a simple vista, es más, por ahí pegada a simple vista, digamos, para que todos conozcamos eh, esa información o ese acuerdo institucional, ¿sí? Que son las reglas, digamos, que tenemos que respetar entre todos, porque se supone que hicimos esos acuerdos, la comunidad educativa, incluidos los alumnos, en representación de
o en ese caso, digamos, cuando uno hace un acuerdo institucional, siempre están representados los padres y los alumnos, en el caso de los alumnos, a través del centro de estudiantes, ¿sí? Y en el caso de los cooperadores, perdón, en caso de los padres, por ahí representan estas reuniones para elaborar acuerdo institucional integrantes de la cooperadora, ¿sí? O los padres que quieran participar. Bien, y por último, es el control del libro de temas o del aula, ¿sí? Amén de los que ya te debe controlar, ¿no es cierto?, el registro de asistencia y todo lo que fuimos abordando en las clases anteriores, como las libretas de inasistencia, y bueno, todos los que hemos trabajado hasta acá. Así que bueno, esto es un poco eh, lo que trata esta clase, ¿no es cierto? Son tareas propiamente dichas del auxiliar docente principal. Obviamente, si no tenemos en la institución este cargo, o la persona que la cumpla esta función, o porque no tenemos el cargo, por supuesto, entonces es responsabilidad también del auxiliar docente con el secretario, o con el vicedirector, o con el director, si no tenemos los otros cargos, ¿no es cierto? Así que eh, estas son muchas o pocas tareas que tenemos entonces que manejar, conocer los auxiliares docentes como el auxiliar docente principal, porque si queremos llegar a hacer nuestra tarea administrativa dentro de la institución educativa, debemos saber, ¿no es cierto?, que estos son todos los instrumentos necesarios de manejar a la hora de cumplir un rol importante como es el jefe, el auxiliar docente o el auxiliar docente principal. Bien, así que hasta acá ya vamos a encontrarnos, ¿no es cierto?, con la actividad propiamente dicha, así que bueno, suerte y nos vemos en la próxima.